Y el público nos pregunta con respecto a cuál es la causa del colesterol elevado y cómo bajarlo. También se tiene que pedir un examen, ¿no? Porque muchas veces dicen, doctor, pero yo pienso que tengo el colesterol elevado. Y sobre todo justo conversábamos, Gerson, anteriormente con respecto al tema de la prevención en salud. ¿Cierto? En Apusalud tenemos unos packs preventivos. ¿Qué tal te va con ello? Ya no saben de repente en dónde acudir, ¿no? Porque a veces de repente tiene un familiar postradito y llevarlo de repente a un hospital se le hace muy complicado. Entonces, Hola a todos, soy el Dr. Gustavo Varías, médico Apusalud, y hoy nos encontramos nuevamente realizando un podcast más de Hablemos de Salud con Apusalud Médicos a Domicilio. Y tenemos el honor de presentarles hoy a nuestro amigo y colega, y para quien pedimos un fuerte aplauso, el Dr. Gerson Pineda. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿qué tal, doctor? Buenas tardes, es un gusto, es un placer de acá compartir con usted. En nuestros podcasts de Hablemos de Salud. Exactamente. Doc, ¿cómo está? Bueno, teníamos ya las ganas de poder compartir contigo información en salud, como siempre hemos venido brindándole al público que se encuentra siguiéndonos en nuestras redes sociales y todos aquí que nos siguen a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, hablando muchos temas de salud preventiva, temas de enfermedades crónicas, en sí todas las atenciones que tenemos a diario en el servicio domiciliario. ¿Cierto? Me comentan pues, Gerson, que tú eres natural de Trujillo. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, sí, yo soy natural de Trujillo, he estado toda mi vida ahí, bueno, más o menos hace 7 años, básicamente estoy residiendo en Lima, motivos personales en realidad, y acá estamos, doctor, ya pasaron 7 años y también estamos acá laborando, ¿no? Trabajando. Claro, porque tú eres egresado de la Universidad César Vallejo Trujillo en el año 2015. ¿Cierto? Después de ello vinieron los cursos de posgrado como los diplomados. ¿Me refieres qué diplomado realizaste, Gerson? Cuéntame, por favor. Bueno, tengo un diplomado en emergencia y desastres, también en salud ocupacional y autoría médica, doc, ¿verdad? Exactamente. Y estás justo apuntando el tema de la especialidad médica como un médico de emergencia, ¿cierto? Sí, claro, tengo esa es mi vocación de servicio, también, ya lo he definido así y ese es el proyecto en realidad, ¿no? Excelente, Gerson. Mira, ¿y cuánto tiempo ya tenemos en Apusalud como médico Apusalud? Bueno, ya han pasado más o menos 6 meses, ha sido rápido, ni se ha sentido. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonito, doctor. En realidad los casos que se ven son muy diversos, el contacto que se tiene con los familiares es muy motivador, ¿no? Mucho más directo, ¿verdad? Claro, exactamente. Y sobre todo los casos que de otra forma se suelen complicar y los familiares desean tratar en domicilio, pues es un reto para nosotros como médicos de asistencia primaria o urgencia, ¿verdad? Ahora, si toda emergencia quizá es necesario llevarlo a un hospital, pues lo referimos. Exactamente. ¿Te ha tocado esos casos, Gerson? Bueno, de referencia en sí, todavía, doctor. En realidad, todas las atenciones que yo he tenido se han podido tratar en domicilio. Me imagino que más adelante de repente habrá una atención, ¿no?, en la cual ya se tenga que evacuar, ¿no?, o trasladar a un hospital. ¿Y cuál es la experiencia probablemente o el caso más que más ha marcado probablemente en ti o que te trae muchos más recuerdos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo enfrentaste ese caso? Bueno, en realidad es la pandemia justo que ha pasado, ¿no? En realidad ahí se ha visto casos muy tristes, ¿no? Desde el uso del oxígeno, ¿no? De repente de una canulita hasta una mascarilla o de repente hasta intubaciones, ¿no?, en los mismos pacientes. Entonces, yo creo que ese es uno de los casos más importantes que a todo médico de repente que no ha vivido una pandemia nos ha marcado. Un gran reto, ¿verdad? Un gran reto. Y sobre todo se aprendió bastante también, porque hubieron no solamente casos de la misma infección por COVID, sino las complicaciones de las enfermedades crónicas. ¿Cierto? ¿Alguna enfermedad probablemente en especial que tengamos mucho más experiencia o mejor manejo, Gerson? En el tema del COVID. O de toda enfermedad crónica en general, ¿verdad? ¿Cuál es probablemente uno de los casos que mejor manejamos como la experiencia que tenemos como médico de asistencia primaria? Bueno, acá en lo que es Apusalud, según mi experiencia y según lo que también estoy evaluando más, estamos manejando temas de infecciones respiratorias, ¿no? Tanto altas como bajas. De ahí temas gastrointestinales, infecciones urinarias, sepsis también manejamos también. Las infecciones generalizadas, probablemente como la sepsis que mencionas, es importante de otra forma siempre informarle al familiar cuál es el cuadro actual probablemente que cursa su familiar o su paciente, ¿cierto? Y cómo le informamos, cómo es que decidimos el tratamiento en casa. Exacto, bueno, uno de los casos que he visto que se ha atendido, por ejemplo, son las sepsis a foco respiratorio, ¿no? Como había mencionado,
el tema respiratorio es lo que yo más estoy evaluando que manejamos acá, ¿no? Entonces, en esos casos se evalúa al paciente y se tiene que informar al familiar, ¿no? Cómo lo estás encontrando, qué exámenes sugieres y cuál es el posible tratamiento, ¿no? Porque básicamente nosotros sugerimos, ¿no? Ya el familiar también decide si se acuerda el tratamiento o no. Lo importante es que, como tú lo mencionas, ¿verdad? No solamente decide, en este caso, el médico o la parte asistencial administrativa, sino que es importante tener la coordinación con el familiar directo para que podamos decidir el tratamiento a su paciente, ¿cierto? Siempre la relación es importante. Claro, la relación que hay entre familiar, paciente y médico, pues es un trío, ¿no? Porque muchas veces los pacientes no pueden hablar, ¿no? O manifestar su malestar porque ya de por sí están con un tema ya de salud. Uh-huh. Entonces, los familiares son los que finalmente te informan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bastante hay hilación, ¿no? Para escucharlos y explicarles así detalladamente. Exactamente. Para todo el público que nos ve en la transmisión, estamos con el doctor Gerson Pineda, que es médico cirujano, médico de atención primaria, medicina general y médico Apusalud. Un poco nervioso, Doc, porque no tenemos mucho, probablemente, mucha práctica en estos temas digitales. No, en realidad es la primera vez, ¿no? Excelente, Doc. Y es un gusto, en realidad, Doc, que en realidad se comparte este tipo de información con el público en general y más aún, ¿no? En Apusalud, ¿no? Qué gusto, Doc. Sí, justo lo que queremos es pues, que nuestro público sienta la confianza y que es recíproco en este caso el agradecimiento, no solamente durante la atención, sino a posterior, que se reconozca el trabajo que realizamos con su paciente, el trabajo del equipo, no solamente el médico, sino también la brigada en completo, ¿verdad? Nuestros enfermeros, nuestro equipo de paramédicos. Y tenemos hoy en el podcast al doctor Gerson Pineda, egresado de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo. La experiencia aquí en Lima ya son 7 años, me refieres promedio, y hoy por hoy la asistencia domiciliaria es tu fuerte, Gerson. Claro, doctor. Bueno, en realidad, como usted también entenderá, en Apusalud vemos todo lo que es atención primaria y a domicilio, ¿no? Pero en realidad también en el trayecto también, bueno, personalmente también veo también otros casos, ¿no? De repente en otros sectores laborando, ¿no? Entonces, en lo que yo refiero en Apusalud es lo que le estaba manifestando, ¿no? Esos son las enfermedades más frecuentes que yo estaba analizando. Y sobre todo justo conversábamos, Gerson, anteriormente con respecto al tema de la prevención en salud, ¿cierto? En Apusalud tenemos unos packs preventivos, ¿qué tal te va con ello? Claro, bueno, también he tenido la oportunidad de que muchas veces vienen pacientes, vienen mujeres, varones, que a veces quieren tener la parte de la salud preventiva, ¿no? Entonces, claro, un chequeo, ¿verdad? Un chequeo general, como quien refiere, ¿no? Entonces ahí es cuando también uno les recomienda, ¿sabes qué? Tenemos tales preventivos y ya dependiendo, ¿no? Ya ven si deciden, ¿no? También realizarse. Excelente, justo la parte clave del paciente en Apusalud, al momento de brindarle el servicio siempre buscamos no solamente ver el tema de la atención, sino indicarles, explicarles de por qué es necesario una realización de análisis en determinado estado, probablemente ya sea un proceso infeccioso agudo de la enfermedad, probablemente un tema preventivo de 1 a 2 veces por año, y a la vez también decirle la importancia en este caso de los exámenes de imágenes como la ecografía, el electrocardiograma, la radiografía, entre otros exámenes, ¿verdad? Y te ayuda mucho ello durante la atención con los pacientes. Claro, lo que pasa es que la mayor parte de las atenciones que realizamos acá en Apusalud son atenciones que los familiares a veces ya no saben de repente en dónde acudir, ¿no? Porque a veces de repente tiene un familiar postradito y llevarlo de repente a un hospital se le hace muy complicado. Entonces, generalmente las atenciones son atenciones en las que los familiares desean que un personal capacitado vayan al domicilio. Y se siente bastante gratificante porque ven que en realidad es un set completo, pues, ¿no? Se le puede realizar exámenes de laboratorio en su domicilio, tomas de radiografías, ecografías, la interconsulta con los especialistas, ¿no? Interconsulta con los especialistas en caso se requiera. Entonces al final el paciente o familiar resulta bastante confortable con la atención. Y el público nos pregunta con respecto a cuál es la causa del colesterol elevado y cómo bajarlo. Bueno, en realidad el colesterol elevado, lógicamente también se tiene que pedir un examen, ¿no? Porque muchas veces dicen doctor, pero yo pienso que tengo el colesterol elevado.
pero tampoco no es cuestión de pensar, ¿no? Sino también tienes que también cuantificar. Entonces ahí es cuando uno recomienda, señora o señor, tiene que hacerse la prueba de colesterol o triglicéridos, ¿no? Como un perfil lipídico en ayunas. Con un perfil lipídico. Entonces dependiendo de lo que resulte es el tratamiento, ¿no? Ya que también hay que estadiar también, ¿no? Porque también hay niveles. Entonces dependiendo del estadiaje también se le da el tratamiento, ¿no? Y para que mejore eso, ¿verdad, Doc? Mejore eso. Excelente. Y la otra pregunta, Doc, que nos alcanza el público es con respecto al tema de ¿cómo se hace para poder controlar la presión arterial elevada? Bueno, en realidad en el tema de la presión también hay que evaluar, ¿no? También los factores de riesgo, ¿no? Porque a veces también evaluamos un paciente y son pacientes con sobrepeso, obesidad, tienen factores de riesgo cardiovasculares, de repente tienen familiares, mamá, papá que hayan sufrido del tema de la presión, son obesos, de repente también son diabéticos. Entonces son factores que también uno hay que tener en cuenta y conjunto al tema de la presión, entonces también uno va estadiando, ¿no? Claro, porque valorándose de por sí una hipertensión arterial tiene múltiples causas y probablemente son tipos de hipertensión arterial de causa primaria, secundaria, terciaria, etc. Asociada a gestación, asociada a infecciones, a múltiples causas. Y hay que identificar la causa de ello para recién poder dar el tratamiento. Y siempre detallarle al público que no necesariamente tiene que bajarse de golpe la presión arterial o tiene que subirse, al contrario, ¿verdad? La presión arterial cuando está muy baja, sino que siempre hay que identificar el caso para poder brindar el tratamiento y paulatinamente o progresivamente lograr la mejoría. Si pasamos a la tercera pregunta, Doc. Con respecto al tema de los pacientes pediátricos, nos refieren cuáles son las enfermedades más frecuentes y con respecto a los procesos infecciosos, ¿cómo es que los hemos tratado actualmente? Bueno, generalmente consultan los niños de 5 años hasta menos, ¿no? Esos son los casos más frecuentes de infecciones respiratorias, por ejemplo, que uno, que personalmente uno ve a diario, desde un simple tos hasta de repente una congestión nasal, fiebres. Entonces, dependiendo también de la edad, son los posibles diagnósticos y el posible tratamiento, ¿no? Puede ir desde medicina hasta de repente hasta nebulizaciones. Correcto, del apoyo sobre todo para poder ayudar a fluidificar las secreciones, que pueda expectorar y respirar mejor. No necesariamente desde un inicio una oxigenoterapia. No, se tiene que evaluar. ¿Cierto? Excelente, la función vital es importantísimo. Asimismo también, hablemos pues, Doc, sobre el tema de la salud mental. Hoy por hoy tenemos muchos casos con una emergencia sanitaria con respecto al tema de los casos de salud mental. Pacientes probablemente o personas que están suicidando, lanzando probablemente en Costa Verde, ¿cierto? En el puente Quimby Expresa, etcétera. Doc, ¿qué opina al respecto? Bueno, en realidad yo pienso que las enfermedades mentales son una de las enfermedades más frecuentes que hay, que de repente no lo diagnosticamos como tal o infradiagnosticamos, ¿no? O pasa desapercibido, pero personalmente yo considero que esa es una de las enfermedades más frecuentes que tenemos y que más nos agobia como sectores de salud. Muchas veces, por lo general, los pacientes van con un cuadro, por ejemplo, ¿no? Con un cuadro de estrés bastante severo a los hospitales y ellos no comprenden qué está sucediendo con su familiar. Entonces se desesperan más que todo, y cuando uno básicamente va y lo evalúa y descarta enfermedades de salud mental, entonces uno va y, como quien dice, se queda, ¿no? Con el tema de salud mental. Uno le dice al familiar, ¿sabes qué, señora? Su paciente está con un cuadro depresivo, con un cuadro de estrés, y muchas veces no nos creen. No nos creen. Entonces ellos, ahí también es cuando se les recomienda la interconsulta con un psiquiatra, ¿no? Claro, en este caso ayudar al familiar también a que pueda comprender la situación para que pueda ayudar a decidir el tratamiento o la probable hospitalización de su familiar. Bueno, doctor Gerson Pineda, muchas gracias por participar de este nuevo podcast y que todo el público de Apusalud y todos los que nos están viendo en las pantallas lo conocen ahora, doctor. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como @Dr. Gerson Pineda Médico. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, doctor, y para el público en general ya sabe, ya Apusalud, médicos a domicilio las 24 horas del día, los 365 días del año. En todo Lima. Muchas gracias, doctor. Y nuestro podcast llega gracias al auspicio de GBR Group, con Restaurante Inga, Gastronomía La Vallecana, Oxígeno Sarita, Gases Industriales y Medicinales. Asimismo, agradecer a GBR Peruvian Engineers, asesoría en construcción e inmobiliaria. Finalmente, Apusalud, médicos a domicilio, cuidamos salud. Muchas gracias. Gracias, GBR.